Tips útiles Android. Protege tu Wi-Fi. Bien, comencemos. En este video vamos a aprender a cómo proteger nuestra red Wi-Fi, ya que puede haber dispositivos que nos estén robando nuestra conexión en este caso, y lo vamos a hacer a través de una aplicación gratuita. Ingresamos a la Play Store y nos vamos al buscador. Aquí vamos a escribir Fin. Ahí pueden ver, le damos buscar y nos vamos a este resultado, al icono azul donde dice Fin Escáner de Red. Vamos a abrir y ustedes le van a dar instalar. Yo ya lo tengo instalado, directamente me sale abrir. Vamos a ingresar a la aplicación. Bien, tiene una interfaz sencilla. Cabe recalcar que tiene una versión de pago, pero con la versión gratuita es suficiente. Nos vamos a ir a la opción que dice Panorama. Aquí nos permite verificar qué dispositivos están conectados. Esto es en tiempo real, ¿no? Vamos a dar para escanear, nos va a pedir permiso de ubicación, le vamos a permitir para que pueda escanear y va a empezar a escanear. Esto empieza a verificar cuántos dispositivos hay con su respectiva dirección IP y el nombre del dispositivo que está conectado. Aquí, como pueden ver, yo tengo 5 dispositivos conectados y en este caso todos son mis dispositivos, así que no tendría ninguna dificultad. Aquí en la opción de red, aquí podemos verificar en este caso la cronología, ya sea de cuándo se han conectado estos dispositivos. También podemos definir desde dónde se están conectando y la seguridad. Aquí nos dice si el punto de acceso es seguro y los dispositivos a confirmar. Si ustedes ven algún dispositivo nuevo, pero es de ustedes, lo pueden confirmar como dispositivo seguro. Aquí en internet directamente va dirigido a nuestra operadora, a nuestro proveedor de servicios. Aquí ustedes pueden realizar test en este caso para verificar que el plan que tengan contratado efectivamente les esté llegando, ¿no? Ahí le dan las opciones de descarga, de subida y el PIN, ¿no? Ahí, como pueden ver, yo el último test que hice, ahí me muestra, ¿no?, hace 3 horas el respectivo testeo que pude hacer. Y aquí en herramientas tenemos, ¿no?, para ejecutar pruebas de velocidad, para comparar también con otras redes. Y directamente aquí podemos también usar las otras opciones, pero como le indicaba es versión premium. Y aquí tienen la opción, como les mostraba antes, de probar. Y la opción más importante, vuelvo a recalcar, la que todos deberíamos usar, es para escanear dispositivos. Pueden nuevamente ustedes volver a realizar estos testeos cuando deseen. Y así ven la lista de dispositivos. En caso que no tengan algún dispositivo reconocido o que no sea de ustedes, lo recomendable es que puedan modificar su Wi-Fi para proteger su red. Bien, esto ha sido por este video. Cualquier duda nos pueden estar escribiendo en los comentarios. Y no olviden, ¿no?, la aplicación es gratuita y pueden usarlo cuando ustedes deseen. Aquí pueden borrar el dispositivo si desean, como último tips. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.